El equipo que el día de hoy les va a exponer se encuentra conformado por Laura Ruiz, Santiago Guavita, Natalia Hernández, Sofía Wilches, Natalia Vega y yo, Sofía Canasto. Queremos darle la bienvenida a este 10º artículo que es sobre un caso clínico, el cual se titula Aproximación modificada del triángulo de Viborg para drenaje quirúrgico de piema de bolsas guturales a través de la colocación de un tubo fenestrado en una yegua. Para el contexto anatómico y fisiológico, definimos las bolsas guturales como estructuras pertenecientes a las vías respiratorias altas. Se encuentran únicamente en equidos entre los animales domésticos. Se encuentran en la región parotidia, debajo de la base del cráneo y el hueso del atlas. Están situadas en el lado dorsolateral de la faringe, formando un divertículo especial con la trompa de Eustaquio. Son divertículos llenos de aire que comunican el oído interno y la faringe. Cada bolsa tiene una capacidad que va desde 300 a 500 mililitros y están recubiertas por una mucosa de tipo respiratorio. Su función no está descrita con precisión, pero supone la termorregulación de sangre antes de que entre al cerebro. La imagen del lado izquierdo del cráneo de un equino en una vista ventrodorsal nos muestra las bolsas guturales. Son estas. Y el hueso estiloioides. Los límites anatómicos representados en la imagen derecha, donde se presenta un corte transversal en una vista craneocaudal de la cabeza del equino y la cabeza del equino en una vista lateral izquierda, representan los límites anatómicos de las bolsas guturales, que son estas, de los cuales tenemos hacia dorsal con el conducto auditivo, hacia ventral con la arteria carótida externa y la glotis, hacia craneal con la rama de la mandíbula y hacia caudal con la arteria carótida interna. En esta imagen vemos la cabeza de un equino en una vista lateral izquierda y vemos representadas en amarillo la región parotídea que se extiende desde la base de la oreja hasta la garganta. Es la parte posterior lateral de la cabeza y en ella encontramos principalmente las glándulas parotídeas, que si las resaltamos serían las que están señaladas en amarillo. En la imagen del lado derecho de la región del cuello de un equino en vista lateral izquierda. Si le hacemos un zoom, vemos en rojo el aparato ioideo, que si recordamos sus partes, tenemos el hueso timpanoioides, el hueso estiloioides, el hueso epioides, el hueso queratoioides, el hueso basioides, el hueso tiroioides y la apófisis lingual. Del lado derecho tenemos al hueso estiloioides rodeado por las bolsas guturales. En esta imagen tenemos un corte sagital de la cabeza de un equino en una vista lateral derecha y observamos las vías respiratorias altas que señalaré de manera muy general, como la cavidad nasal, las coanas que le dan la entrada a la faringe y la laringe. Si nos situamos en la laringe y le hacemos un zoom, alcanzamos a ver las bolsas guturales que, como vemos, tienen dos compartimientos, uno lateral y uno medial. Esto por el reflejo de la mucosa alrededor del hueso estiloioides, que se observa mejor en una endoscopia. Tenemos también el hueso estiloioides, tenemos la arteria carótida externa y tenemos el nervio hipogloso. La siguiente imagen representa el recubrimiento de las bolsas guturales que están cubiertas lateralmente por los músculos peritigoideo, que veremos en otra imagen, y los digástricos, que son los que tenemos acá, junto al músculo estiloioideo. El compartimiento lateral es aproximadamente un tercio del tamaño del medial, es decir, el compartimiento medial tiene el doble de la capacidad del lateral y se conectan a través de una hendidura. Cada bolsa gutural se comunica con la faringe a través del orificio faríngeo de la trompa auditiva.
Las secreciones mucosas producidas normalmente drenan hacia la faringe, a través de los orificios, que son las partes más declives cuando la cabeza del caballo está relajada o descendida. Los orificios solo se abren cuando el caballo deglute. Así, cuando se da el consumo de pasto, favorece el drenaje de las secreciones de las bolsas. La forma de las bolsas guturales está determinada por las estructuras que las rodean, como los músculos, los huesos y los linfonódulos a las que está conectada físicamente. En esta diapositiva tenemos dos imágenes correspondientes a la inervación y la vascularización de las bolsas guturales. Tenemos en una vista lateral izquierda de la bolsa gutural, que si nos queremos ubicar en el caballo tendríamos hacia dorsal la base de las orejas y el cuello, y hacia rostral los glóbulos oculares y la parte frontonasal. Cada bolsa gutural se comunica con la faringe a través del orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio. El orificio faríngeo de la trompa auditiva se comunica con la bolsa gutural a través de un vestíbulo en forma de embudo, que es este que tenemos acá. Esta es la abertura de la bolsa y aquí tenemos el vestíbulo, que es más ancho hacia rostral que a caudal. La plica salpigofaríngea es un pliegue mucoso en la cara caudal de la trompa auditiva, causa el estrechamiento de este. También vemos el tronco vago simpático, que se encuentra estrechamente asociado a la arteria carótida interna. Los nervios craneales que entran en contacto con las bolsas guturales son el nervio facial, que es el nervio craneal número 7, el nervio glosofaríngeo, que es el nervio craneal número 9, el nervio hipogloso, que es el nervio craneal número 12, el nervio accesorio, que es el nervio craneal número 11, y el nervio vago, que no es posible ver en esta diapositiva. Asimismo, el plexo faríngeo, el laríngeo craneal y el mandibular. Para la parte de las venas y las arterias encontramos la arteria carótida común, que se ramifica en la arteria carótida interna y externa. Esta última le da origen a la occipital, creando así una trifurcación. La arteria carótida externa se convierte después, a lo largo de su trayecto, en la maxilar. Y para hablar de las venas, aunque no se ven en esta imagen, podemos decir que la vena lingofacial se ramifica a partir de la yugular para luego convertirse en la vena maxilar. En la imagen del lado izquierdo mostramos un corte transversal de la cabeza de un caballo, donde podemos observar el hueso parietal, el hueso temporal en su porción escamosa, el proceso cigomático del hueso temporal, los músculos temporales, un disco articular, la cabeza de la mandíbula, la rama de la mandíbula, la glándula parótida, los músculos rectos ventrales de la cabeza, los músculos largos de la cabeza, el hueso estiloioides, el divertículo de la trompa auditiva, que se les conoce como bolsas guturales, el músculo estiloioide, la arteria carótida externa, la vena lingual, la arteria maxilar, la vena bucal, los cartílagos tiroides, los cartílagos aritenoides, el linfonódulo retrofaríngeo y el músculo esternoideo y homoideo fusionados, el músculo peritigoideo lateral, el músculo peritigoideo medial y el músculo digástrico. Muchas estructuras importantes están relacionadas anatómicamente con la bolsa gutural y deben considerarse al tratar la enfermedad de la bolsa gutural, ya sea médica o quirúrgicamente. Se relacionan con sus estructuras vecinas como los linfonódulos retrofaríngeos, las estructuras vasculares y los nervios. En esta diapositiva mencionamos otras estructuras anatómicas que se encuentran proximales a las bolsas guturales, como en la imagen izquierda
de la cabeza de un equino en una vista lateral izquierda, donde podemos ver los linfonódulos retrofaringeos lateral y medial. Junto a estos, los otros dos nódulos de la cabeza, el linfonódulo mandibular y el linfonódulo parótido. En la imagen del lado derecho de la cabeza de un equino en una vista lateral derecha, podemos observar, a manera de resaltar, el músculo esternocefálico, el músculo esternoioideo y homoideo fusionados, la vena yugular externa que ramifica la vena linguofacial y el tendón de inserción del músculo esternocefálico, que son importantes para la explicación del triángulo de Biburg, que se dará a continuación. Ahora bien, hablaremos del triángulo de Biburg, el cual podemos encontrar externamente por esta zona. Podemos aquí ver una parte interna de esta región que se utiliza para el tratamiento y acceso quirúrgico de patologías que afectan las bolsas guturales, tales como timpanismo, que es acumulación de gases las cuales causan una hinchazón, micosis, que es infección por hongos, y un empiema, que es acumulación de pus. Este empiema es precisamente del cual sufre la yegua de 7 años de la que nos habla el artículo. Aquí podremos ver el área para el abordaje seguro al espacio retromandibular. Estos puntos que nos muestran vendrían siendo las dimensiones de este triángulo, las cuales nos ayudarían a localizar más fácilmente esta zona. Ventralmente podríamos encontrar la vena linguofacial. Cranealmente podremos encontrar el borde caudal de la mandíbula y caudalmente el tendón esternocefálico. El artículo nos enseña una radiografía lateral de la yegua, la cual se encuentra en esta zona. La cabeza y el cuello muestran una densidad mixta de tejidos blandos y aire en una región hinchada caudal al margen posterior de la mandíbula, la cual se encuentra en la línea punteada blanca. Pero esta imagen va a ser explicada específicamente más adelante. Bueno, en cuanto al contexto patológico, encontramos que el empiema está definida como una enfermedad de alta incidencia en equinos, está relacionada con una infección de las vías respiratorias. Esta infección generalmente es causada por el Streptococcus equi y lo que genera es la aparición y acúmulo de pus tanto en el espacio de la bolsa y pues lo que genera una secreción nasal de tipo mucopurulenta uni o bilateral. A lo que se refiere esto es que puede ser por una fosa o por ambas. Como apreciamos en la imagen, tenemos entonces inflamación de la región de las bolsas guturales y la secreción nasal. Pues en esta foto solamente alcanzamos a evidenciar que es unilateral de tipo mucopurulenta, que es como un color amarillo y verdoso. Está acompañado adicionalmente de fiebre, el animal se nota deprimido, no come y puede también presentarse ruidos respiratorios. Reseña. Paciente de especie equina, sexo hembra, edad 7 años, peso 300 kilogramos. Según el relato del dueño, se infiere que es un animal de carga, puesto que en el momento del accidente llevaba una carga pesada. Luego que esto ocurre, la paciente presenta epistaxis bilateral, es decir, presenta un sangrado espontáneo en donde podríamos inferir que es como consecuencia de algún traumatismo. Sin embargo, este se detiene después de 5 minutos sin ningún tratamiento. La yegua permanece asintomática por una semana después del hecho. En esta imagen podemos observar a la paciente. Luego de transcurrido este tiempo, el animal comienza a presentar una descarga nasal viscosa teñida de sangre bilateral. Lo podemos observar a través de esta imagen superior izquierda, en donde inferimos que el animal está drenando este contenido a través de los hollares. De igual manera, está presentando distrés respiratorio, es decir, una dificultad para respirar, posiblemente, según lo anterior, por una obstrucción respiratoria. Por último, presenta una inflamación bilateral caudal al margen posterior de la rama de la mandíbula, que observamos en esta imagen.
Por otro lado, la descarga nasal es mayor al inclinar la cabeza o al ejercer una presión sobre las áreas inflamadas en la región parótida y en el ángulo de Viborg. Cuando decide realizar el examen, se percibe que la descarga nasal que este animal estaba teniendo era mucosanguinolenta, bilateral, intermitente y en especial a través del ollar derecho. Cuando se inclinaba la cabeza, esta lo drenaba en forma de cuerdas que caían al suelo. Para poder realizar el examen de este animal, se decidió realizar para la examinación clínica una radiografía, no una endoscopia, porque no se tenía acceso a ella. Nosotros decidimos traerles 3 radiografías en donde queremos que ustedes observen cómo se vería en un animal en donde no presenta ninguna anomalía en las bolsas guturales, en otro animal en donde sí presenta y con mayor complejidad a diferencia de la del paciente. Entonces, en la primera nos remitimos a la imagen de la izquierda. Todas las radiografías que les vamos a presentar son de un equino de la cabeza del cuello lateral. ¿Qué podemos observar en esta primera imagen? Encontramos la primera vértebra y la segunda y la unión entre ellas dos. Encontramos la rama de la mandíbula. En el número 8 encontramos el meato acústico externo. En el número 6 y en el número 5 encontramos el hueso estiloidoides. Número 6 referente al lado derecho y el número 5 al lado izquierdo. Lo que más nos interesa observar en esta imagen es el número 3. En el número 3 encontramos la cavidad de las bolsas guturales. Lo que nosotros podemos percibir en un animal que no presenta ninguna anomalía es lo opaco que se puede observar. Cuando se identifica que se ve opaco, quiere decir que hay presencia de aire, es decir, no hay ninguna anomalía en esta estructura. A diferencia de la radiografía número 2, nuevamente, el ángulo de la mandíbula, cervical 1, cervical 2, y en este sector percibimos que no hay ninguna parte opaca, es más, hay una alta densidad de una nitidez en la imagen. Esto nos podría dar a entender que hay una presencia de fluido anormal dentro de las bolsas guturales. En esta radiografía, que es de la paciente, nuevamente el ángulo de la mandíbula, la segunda cervical y la primera, podemos notar algo muy importante a diferencia de la anterior radiografía. Hay presencia de una parte opaca, pero hay una presencia de algo denso, que nos hace entender que la presencia de esta densidad compatible con el aire y tejido blando mixto a la margen caudal de la rama de la mandíbula nos lleva a un diagnóstico. Entonces, a partir de la historia, la examinación clínica y la radiografía, se diagnostica a este paciente con un epiema de bolsas guturales. Queremos recordarles que en la anterior imagen se veía más densa a esta porque posiblemente el animal a la que se le hizo esta radiografía tenía una mayor complejidad o mayor presencia de fluido a diferencia de este animal. Otra manera en la que se puede llegar al diagnóstico de empiema en las bolsas guturales es mediante una endoscopia. En el caso escrito en el artículo no se hizo así ya que no estaba disponible. Sin embargo, vamos a utilizar algunas imágenes de endoscopia para observar algunas estructuras que se pueden observar al interior de una bolsa gutural. El endoscopio se inserta por la cavidad nasal hasta que se llega a la entrada de la bolsa gutural, como podemos observar aquí en la imagen de la izquierda. En la imagen inferior izquierda ya vemos el interior de la bolsa gutural como tal. Señalado con el número 1 tenemos la porción medial de la bolsa que corresponde a toda esta parte y en el número 2 la porción lateral. Están divididas por el hueso estiloioides. En el número 4 vemos la articulación temporomandibular. En el número 5 la arteria maxilar. En el número 6 y 7 la arteria carótida interna en la porción medial y la arteria carótida externa en la porción lateral. Y con flechas rojas vemos señalados algunos nervios craneales. Esta imagen corresponde a una bolsa gutural en condiciones normales, mientras que en la imagen de la derecha vemos una bolsa gutural con empiema.
La imagen corresponde a la porción medial de una bolsa y como podemos ver está enrojecida, tiene mucosa abundante que no se ve en la imagen de la bolsa normal y su pared está inflamada. Tratamiento. Se aplicó una inyección intramuscular de antibióticos y la zona del triángulo de Biork inflamada, caudal a la rama de la mandíbula, fue afeitada y limpiada. La yegua se sedó de pie con una inyección intramuscular de silacina, mientras que para la anestesia local se infiltró el tejido subcutáneo paralelo a la vena yugular con clorhidrato de lidocaína. Después se realizó el procedimiento que será explicado a continuación. En cuanto a la descripción anatómica del procedimiento, si bien vamos a hacer una mención que está muy relacionada con cirugía, solamente vamos a describir las estructuras anatómicas que podemos encontrar cuando hacemos pues una intervención, digámoslo, convencional de las bolsas guturales, que se llama iovertebrotomía en el triángulo de Biork. También hay otras técnicas, pero pues al no ser directamente concernientes a anatomía aplicada no se menciona. Como evidenciamos, bueno, se hace una incisión en esta región, ubicando pues ya los límites anatómicos que nos explicó previamente nuestro compañero en límites anatómicos del triángulo de Biork. Y lo que vamos a evidenciar en cuanto a estructuras anatómicas después de hacer la incisión, nos guiamos por la rama de la mandíbula, la vena linguofacial y la inserción tendinosa del músculo esternocefálico. Lo primero que vamos a evidenciar retirando la piel es la glándula parótida. Debemos incidir igualmente a la glándula parótida, que es esta estructura que se ve que tiene pues una contextura especial. Esta es la glándula parótida. Debemos igualmente incidirla como muestra la imagen. Y lo que vamos a encontrar inmediatamente después es como tal la bolsa gutural. Y pues bueno, ya la vimos, la glándula parótida. Otras estructuras de relevancia que podemos encontrar, estructuras anatómicas que podemos encontrar y que deben ser retiradas y sirven como guía para pues, hallar correctamente las bolsas guturales, son el músculo recto craneal, el músculo digástrico, la glándula parótida, que como ven tiene una contextura bien particular. Acá podemos encontrar el nervio glosofaríngeo. Acá encontramos el nervio vago, así, en esta dirección. Y por último también podemos evidenciar la arteria carótida interna, que es la que está aquí. Chun, chun, chun. El nervio vago pasa por encima de ella y aquí está la otra porción de la arteria carótida interna. Todas estas estructuras son estructuras anatómicas, son las que vamos a evidenciar en el momento de hacer una incisión para poder intervenir la bolsa gutural. En cuanto a la técnica elegida para el caso, encontramos que es una modificación de la técnica del triángulo de Biork, debido a que no se realiza como tal una incisión en la bolsa gutural, sino que se realiza la inserción de un tubo fenestrado. ¿Qué es un tubo fenestrado? Un tubo que tiene un hueco. Entonces, por eso es posible el drenaje de la misma. Entonces, acá nuevamente evidenciamos la estructura que tienen las pinzas es la glándula parótida. Como les digo, tiene una contextura bastante particular. La estructura que se evidencia en las líneas punteadas es la bolsa gutural. Esto que está aquí, esto que está aquí, todo esto es la bolsa gutural. Y bueno, las estructuras que ya mencionamos anteriormente que se ven con más claridad. Entonces, esto es lo que realizan, insertan el tubo, bueno, de nuevo recordamos, esta sigue siendo la glándula parótida, y bueno, aquí ya encontramos el tubo que fue insertado en la bolsa gutural, acá, en la bolsa gutural, y podemos evidenciar que sale un líquido color rojizo, como rojo crema, de tipo mucosanguinolento. Inmediatamente después de esto, como pues todos lo pudimos evidenciar en el artículo, se sutura la incisión que se realizó. Acá podemos evidenciar la sutura y pues el tubo queda, como lo podemos evidenciar, pues aún drenando contenido de la bolsa gutural.
Como primer punto de discusión, se menciona que la caída de la yegua en la carretera pudo haber causado una lesión en el conducto nasal, lo cual produjo una hemorragia nasal, y la sangre de esa hemorragia se acumuló en las bolsas guturales, creando un ambiente propicio para el crecimiento bacteriano, lo cual conllevó a una infección y posteriormente a una acumulación de material viscoso en las bolsas guturales. También se menciona que la inflamación en la región parotidia fue causada por la voluminosa acumulación de secreción mucosanguínea en las bolsas guturales. Alrededor de estas bolsas guturales hay estructuras importantes, como lo mencionaba anteriormente mi compañera, como arterias y nervios, específicamente nervios craneales, que van hacia la cabeza. Por lo tanto, un daño a estos nervios causado por el empiema podría resultar en una sintomatología relacionada con la postura de la cabeza, el consumo de alimento y agua y con la respiración. Sin embargo, en el presente caso se cree que la sintomatología, que incluía disnea, tos, disfagia y regurgitación a través de las fosas nasales, no se debía a algún daño causado a estos nervios, sino a la presencia ejercida por las bolsas guturales distendidas sobre la faringe, la tráquea y el esófago. Esto apoyándose en el hecho de que todos estos síntomas desaparecieron poco después del drenaje quirúrgico de las bolsas guturales. Adicionalmente, se menciona que el empiema de las bolsas guturales se puede diagnosticar mediante examinación física, radiológica o endoscópica. Sin embargo, en este caso no había una disponibilidad de unidad endoscópica, por lo que no se utilizó esta metodología para el diagnóstico, sino que se realizó una radiografía que también se explicó anteriormente. En casos agudos se recomienda la irrigación con solución salina, que suele ser bastante efectiva, pero esta necesita una unidad endoscópica para ser administrada. Sin embargo, si la respuesta a este tratamiento médico es deficiente o si el material dentro de las bolsas se empasta, ya es recomendable entonces realizar el drenaje quirúrgico de las bolsas guturales. También se mencionan diferentes enfoques metodológicos para el drenaje de las bolsas guturales, el drenaje quirúrgico, que han sido evaluados por varios autores en la literatura. No obstante, para estos otros métodos se requiere ya sea de una unidad endoscópica, que como dije anteriormente no estaba disponible, un posicionamiento del animal en decúbito dorsal, que ya requeriría de un mayor esfuerzo, o de la colocación de una gasa sumergida en solución antiséptica que se debe cambiar diariamente. Además de que existe el riesgo de que con el método de la gasa, por ejemplo, se contaminen estructuras que están alrededor de las bolsas guturales, que eventualmente pueden obstaculizar o retrasar el proceso de curación. En el presente caso, una metodología que fue bastante eficiente fue anclar los tubos fenestrados, el tubo fenestrado a la pared y a la piel de la bolsa gutural, lo cual impidió la fuga de contenidos en el área circundante, alrededor de las bolsas guturales. Además, estos tubos también proporcionaron un conducto para el drenaje continuo, porque eran por lado y lado, entonces eran dos tubos. En este caso, se utilizaron permanganato de potasio diluido y solución de povidona yodada, las cuales ayudaron a mezclar el espeso material viscoso, lo que facilitó el escape a través del tubo. Y la principal ventaja de la colocación del tubo, en contraste con una gasa, fue que se impidió el cambio diario de esta gasa y la contaminación de estructuras alrededor. Este enfoque metodológico para el drenaje quirúrgico de las bolsas guturales se eligió teniendo en cuenta el gran volumen de secreción mucosanguínea espesa y viscosa y la falta de disponibilidad de una unidad endoscópica. Y finalmente se menciona que, aunque la yegua se recuperó sin ninguna complicación, el drenaje quirúrgico de las bolsas guturales debería ser el último recurso debido al potencial daño que podría ocasionarse en los nervios craneales, debido a que estos son difíciles de identificar. Para las conclusiones del presente estudio de caso se puede concluir que la colocación del tubo fenestrado a través del triángulo de Biwott con el animal en pie bajo sedación leve y anestesia local es adecuado para un drenaje completo del contenido de las bolsas guturales. El día de hoy queremos mostrarles con un ejemplar vivo en qué región podemos identificar el triángulo de Biwott y la glándula parótida. Para poder remitirnos al triángulo de Biwott, utilizamos el ángulo caudal de la mandíbula que encontramos en este sector.
Posterior al caudal a ella encontramos la vena lingofacial y un poco más craneal encontramos el tendón esternocefálico. Asimismo, en este sector encontramos la glándula parótida. Recordemos que en el caso clínico el animal presenta una inflamación bilateral, tanto del triángulo herbívoro como de la glándula